¿Cómo le va? Esta es la clase que subimos de inclusión. Ahí hay varios materiales. El otro grupo me decía que la circular técnica que nosotros subimos, ustedes la vieron en la materia de psicología. Ahí lo que hace la circular es explicar por qué pasamos de un modelo de integración a un modelo de inclusión y las características del mismo. Entonces, ¿qué es lo que las cosas que necesitaríamos tener claras? Primero, que la integración alude a un proceso subjetivo, es decir, la persona que tiene una capacidad diferente, o como se decía antes, una discapacidad, una sordera, una ceguera, una parálisis cerebral, un problema físico, estar inmovilizado en silla de ruedas, síndrome de Down, tenía que integrarse, había que hacer esfuerzos, se le daban ciertos soportes para que se integrara al resto, que se supone que es normal. En la circular explica o va contando los diferentes modelos, en un modelo biológico que justamente hace hincapié en estas cuestiones de problemas de las personas, el modelo más social, que cuando una persona tiene ciertas reacciones también, no solamente tiene que ver con sus limitaciones, sino que hay un entorno que favorece a ese tipo de reacciones o que no se pueda insertar. El modelo universal, que considera que todas y todos tenemos capacidades y tenemos limitaciones. Y la definición de inclusión justamente está basado más en este modelo, donde considera que hay personas que tienen limitaciones o capacidades diferentes. Un ciego no ve, tiene una diferencia con el que ve, pero un ciego puede realizar muchas actividades que por ahí el que ve no puede hacerlas. Esto nos implica pensar entonces en que la composición de las aulas son diversas y con capacidades que todos tienen diferentes. Esto es un desafío para las y los docentes, porque históricamente lo que se hacía, o aún a veces se hace, es se planifica una clase y todas y todos los niños, los adolescentes tienen que hacer esas actividades en el tiempo que ya tiene previsto la docente. Porque ella planificó esa clase no se puede modificar. Tiene determinadas respuestas, tiene determinada metodología. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de las 30 niñas, niños, 10 lo van a querer hacer de una manera, 5 de otra, a 3 le va a costar más, uno lo va a hacer en 10 minutos, el otro lo va a hacer en 15. Es decir, esa supuesta realización de manera armónica, objetiva, en tiempo y forma previsto, no tiene nada que ver con las aulas reales. La circular está enmarcada en varios procesos de cambio que hubo en 2010, 2012. Uno tenía que ver con la modificación de la ley de salud mental, donde las personas antes eran objetos de la medicalización, es decir, que otras y otros, los médicos, los familiares, decidían cuál era el mejor tratamiento. Y la ley lo que va a plantear la nueva ley es que las personas con problemas también de salud mental son sujetos de derecho y tienen que participar en la decisión de los tratamientos de los cuales van a formar parte. Otra ley que se modificó fue la ley de patronato de menores, que era una ley de la dictadura, y se hizo la nueva ley de niños, niñas y adolescentes, donde hay también los niños y las niñas pasaron de ser unos objetos de derecho a ser sujetos de derecho. Entonces, en el marco de correr el eje de pensar que sobre todo los niños y las niñas, el entorno toma completamente las decisiones y los problemas que tienen son problemas individuales, se pasa a pensar que el problema es un problema del entorno también, que a veces favorece o a veces no favorece
el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en estos modelos y en el gran modelo y paradigma de inclusión, lo que se habla más es de cómo se eliminan o deberían eliminar las barreras para la inclusión. ¿Y a qué llamamos barreras? Hay barreras de tipo físico. Hace algunos años había discusiones en los edificios cuyo acceso era por escaleras, de si se hacía o no se hacía una rampa. Si una persona solamente se moviliza en silla de ruedas, hay un montón de edificios en los cuales no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque hay una barrera física que no le permite. Y eso no tiene nada que ver con la discusión de la inclusión y la integración. Porque de hecho cuando se instalan las rampas, no solamente la usan las personas con silla de ruedas, favorece el traslado de cosas. Es decir, que hay que empezar a pensar que muchas veces lo que se considera que es la solución a un problema chiquito, en realidad es hacer más amigable los espacios. Si nosotros nos ponemos a observar, muchas de las escuelas que han sido construidas hace mucho tiempo, bajo el paradigma de la integración, no tienen rampas. De hecho, a veces pasa en las escuelas que si hay un niño con problemas en su traslado físico, o ha pasado en escuelas secundarias o en institutos con chicas embarazadas, todo el curso tuvo que trasladarse a la planta baja porque si no, esa persona no podía acceder. Entonces, hay barreras, hay que ver cómo el entorno, cómo la sociedad, cómo la institución educativa soluciona esas barreras. Después hay otro tipo de barreras que son las barreras sociales, las barreras, en este caso, lo que nos compete a nosotros, las barreras educativas, es decir, hacer planificaciones que no tengan en cuenta la diversidad, no solamente específicas de capacidades diferentes, ciegos, sordos, parálisis cerebral, motora, síndrome de Down, sino diversidades en general. Hay chicos que demoran más, otros que son revoltosos, es muy difícil que estén quietos en el aula, es decir, que hay una diversidad de cuestiones a entender. Entonces es muy importante que la circular introduce esto para ser adoptado no solamente por las escuelas de educación especial, sino por todo el sistema educativo. Es importante también entender cómo está conformado el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Cada jurisdicción, es decir, cada provincia, de alguna manera decide dentro de un marco nacional cómo desarrolla su sistema educativo. El sistema educativo nuestro tiene 4 niveles: el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Los 3 primeros son obligatorios y el nivel terciario superior no es obligatorio. A su vez, está atravesado por 7 modalidades. Es decir, que hay modalidades que se dan en todos los niveles. La educación especial es una modalidad que atraviesa todos los niveles. Si recuerdan lo que vimos o compartimos con la vice y el equipo de la Escuela de Educación Especial 514, allí asisten personas, niños y niñas en nivel inicial, primario, secundario, jóvenes y adultos. Entonces abarca todo. Ahora, puede haber niños y niñas que por un largo periodo de tiempo no puedan asistir a una escuela porque tienen una enfermedad, que tienen que estar aislados en su casa. Para eso existe otra modalidad que se llama la escuela domiciliaria, que garantice la continuidad de la escolarización. También puede pasar que haya niños, niñas y jóvenes que tengan que estar internados de una manera prolongada, y ahí entonces aparece la modalidad que es la educación hospitalaria. Lo mismo pasa con las escuelas rurales, las escuelas de islas, que tienen otro sistema, a veces lo que se llama de alternancia, por las características laborales de los padres. Pueden ser que asistan un mes seguido, después se alternen. Hay otras que duermen en la semana y los fines de semana van a su casa.
La educación artística es una modalidad que abarca y la encontramos en todos los niveles del sistema. Quiere decir que la educación especial es una modalidad que se entrama con todos los niveles, por los cuales las escuelas de educación especial están en permanente diálogo con las escuelas comunes. Nosotros le hemos dejado 2 videos, uno que es una especialista que comenta cómo está el tema de la educación especial, cómo se vincula, y después una experiencia particular de un niño que está incluido en una escuela común y cómo es el vínculo con las y los compañeros, qué comenta la madre, qué cantidad de actividades el niño realiza en condiciones de igualdad y cómo se va viendo esto de la diversidad. Hay también un material de Flavia Terici referido al fracaso escolar. Ahí muchas veces, cuando no hay una observación atenta de qué es lo que le está pasando a los niños y a las niñas y a los jóvenes, cuando no hay un acompañamiento, ya sea del entorno familiar o de la escuela, sobrevienen situaciones de repitencia e inclusive de abandono escolar. Esas cuestiones son vividas como fracaso escolar. A veces el fracaso es una palabra que duele mucho más en el entorno familiar que en la misma institución escuela. Terici lo que trata de explicar cuáles son esos etiquetamientos, esas actitudes a veces que tiene la institución educativa, que a veces no comprende la familia, que hace que niños y niñas repitan de manera sistemática o desistan de seguir a la escuela por una infinidad de razones solucionables todas con un acompañamiento debido, digamos, ¿no? Es necesario entender, y nosotros compartimos ahí con el video de la Escuela de Educación Especial, que por supuesto son personas que han estudiado el profesorado de educación especial. Nosotros tenemos en el distrito, en el Instituto 105, que además tiene orientaciones en ciego, en sordo, en mudo, personas que han decidido que les interesa, además de conocer los niveles, trabajar en una modalidad en la escuela y muchas veces acompañando a niños y niñas en otras escuelas comunes. Encontramos también que es importante el diálogo con los equipos de orientación escolar de las escuelas comunes. Muchas veces se tiende a pensar que cuando en un aula hay algunos problemas con algunos niños, con algunas niñas, de conducta, de demora en la realización de las tareas y demás, la mirada se pone exclusivamente en esa situación particular, es decir, se individualiza en ese niño, en esa niña, qué es lo que le está pasando. En realidad lo que hay que tratar de entender es que a veces las y los docentes les cuesta adecuar las planificaciones y los planes de clase en función de la diversidad del aula. El equipo de orientación escolar tiene que trabajar sentidamente con las y los docentes para poder encontrar estos nuevos formatos que permitan que niñas y niños diferentes, con capacidades diferentes, con algunas situaciones de conducta que los haga distintos a los demás, puedan realizar su proceso de aprendizaje en las mejores condiciones. Hay otro material que dejamos que retoma estas cuestiones teóricas, vuelve a hablar de los modelos, y al final da como algunas metodologías que las y los docentes pueden adoptar en el trabajo áulico, ¿no? El trabajo en grupo, designar un tutor compañero, cómo trabajar las TICs, que es muy interesante. Si bien ustedes no han decidido estudiar para dedicarse a niños con capacidades diferentes, es esperable que en cualquiera de los cursos de los cuales tengan que hacerse cargo puedan presentarse niños y niñas con capacidades diferentes o niñas y niños diversos
en su modalidad, en su manera de relacionarse, que necesiten ustedes un soporte para poder desarrollar la tarea docente de la mejor manera. En definitiva, el objetivo de ser docente es enseñar y que los otros y las otras aprendan en las mejores condiciones. Bueno, la idea es que tengan eso, que puedan diferenciar claramente los paradigmas de integración de los paradigmas de inclusión, que puedan ver los videos, de cuántas cosas son capaces de realizar las niñas y los niños con capacidades diferentes, e inclusive cómo cuando se fomenta esta inclusión, niñas y niños diferentes van aprendiendo unos de otros y renovando el proceso de aprendizaje en ese compartir, siempre y cuando la docente anime con sus estrategias, con sus metodologías, a poder desarrollar una comunidad de aprendizaje en su propia aula. Bueno, espero que sigan bien.